Hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Recordando también que lo que vimos la semana pasada, no sé si alguien se recuerda al menos el título de lo que se habló la semana pasada. La trampa de la injusticia. Ahora vamos a ver la trampa en los tiempos difíciles. ¿Quién no ha tenido tiempos difíciles? ¿O estamos viviendo tiempos difíciles? De diferente manera. Voy a leer un poquito aquí lo que es aplicable a la lección y a lo que es a la vida diaria. Dice, probablemente hayas pasado un momento de escasez en tu vida. El mundo ha visto acontecimientos terribles que afectan a la economía mundial, desde caídas de los mercados hasta pandemias que sacuden los mercados mundiales. Dios, sin embargo, es más grande que la economía, que los mercados mundiales, que la bolsa de valores, que pueden sacudirse, pero el trono de Dios eterno es inconmovible. Y en el libro de Génesis vemos que toda la tribulación por la que José había pasado tenía un propósito: prepararlo para que se convirtiera en un instrumento de salvación para millares de personas. Una y otra vez José había probado ser un hombre fiel en medio de la tentación y la prueba. Se mantuvo firme a Dios. Él recompensó esa fidelidad de una manera sorprendente. Ciertamente nosotros estamos en situaciones diferentes de la de José, pero en algunas cosas nuestra vida es similar a la de ese joven. La Biblia nos da principios en esta historia para ayudarnos a mantenernos firmes en medio de las pruebas. La verdad es que podemos confiar en Dios en medio de los problemas. Vamos a orar para seguir adelante. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por esta mañana que has permitido levantarnos y estar presentes aquí en tu casa, Señor, para adorarte y servirte. Te pedimos por aquellos menos afortunados, Señor, que tú estés con ellos en cada momento de su vida, Señor. Te pedimos consuelo por aquellos que sufren, Señor, y salud para los que están enfermos, Señor. Te pedimos que seas con cada uno de nosotros. Gracias te damos por lo que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y la pregunta es, ¿alguna vez te has sentido abrumado por una crisis? Yo creo que todos hemos pasado por algún problema y estamos en este mundo. Falta todavía problemas que vamos a enfrentar todos nosotros, de alguna manera. Y es difícil no enfrentar problemas. Es algo que Jesucristo nunca negó que iba a suceder. Problemas vamos a tener de diferentes. Ahorita con la pandemia es difícil no tener problemas. Ahorita ustedes han visto, hay escasez en las tiendas, hay escasez de otras cosas, y peor que pienso que se va a poner la situación. Pero de la manera que se enfrentan los problemas es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Y con esto vamos a empezar en nuestras Biblias, en Génesis 41. Se sigue hablando de la vida de José. Génesis 41, del versículo 28 al 32. ¿Del 28 al 32? Sí, Génesis 41, 28 al 32. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón
varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Hasta ahí nada más. Bien, pues aquí vemos que vuelve a suceder. Acuérdense que José había soñado antes, y ahora aquí no era el sueño de él, sino que era el sueño del faraón. Pero algo que podemos aprender, o a menos que podemos poner nuestra atención a que lo que él le dice, nos damos cuenta que Dios está en control de todas las cosas. Y se lo dice José, y dice lo que Dios va a hacer. No, o sea, se lo dice porque Dios ha permitido que sucedieran esas cosas. Sabemos por medio de la palabra que Dios permite que sucedan cosas que nosotros no podemos entender. Dice y eso nos tiene que captar la atención en esa parte de que Dios está en control de las cosas, porque si vemos más adelante la historia, es una preparación que va teniendo José desde cuando él empezó a soñar. Él fue esclavo primero, después fue prisionero, y ahora lo vemos aquí interpretando los sueños del faraón. Y si nos acordamos que a José sus hermanos lo habían llamado el soñador, pero ya de una forma burlándose de él, y aparte que no aceptaban que el menor iba a ser el que iba a gobernar en algún tiempo la vida de ellos. Menos así lo iban a... Era inimaginable para ellos que iban a estar bajo su poder. Pero aquí vemos que no solo él tenía sueños, vemos que el faraón también empieza a soñar y necesita a alguien que le diga qué significan sus sueños. Ahora era el intérprete, ahora no era solo que soñaba, sino que era el que sabía el significado de los sueños del faraón. Y viene una pregunta: ¿qué es lo que a usted le quita el sueño? ¿O qué es lo que está sucediendo en su vida que le quita el sueño? Cualquier preocupación. Tenemos familia, y aparte pues, esa es otra cosa de las que a veces nos preocupa nuestra familia, y son cosas que nos llegan a conmover o a mover a caer de rodillas y orar por la familia que uno tiene. Aquí vemos también una similitud en el libro de Daniel. ¿Se recuerdan qué pasó en el libro de Daniel? Hubo también sueños, y él dio el significado de los sueños también. Y lo vemos en Daniel 2:21 cuando él interpreta los sueños de Nabucodonosor. Si alguien quiere leer esa parte de Daniel 2:21. Amén. Él muda de los tiempos y las edades, y quitar reyes y poner reyes de la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, si vemos en esta parte, da una referencia de lo que estaba sucediendo. El faraón era el que tenía el poder en ese tiempo, y Dios lo iba a quitar en un tiempo para dejar el poder a José. Dice, la vida nos prepara en muchas maneras, pero Dios nos prepara diferente. Dios nos prepara para tener paciencia en Él, y esa es la parte difícil de nosotros, que no sabemos esperar. En la vida de José vemos que él esperó varios años, creo que alrededor de 14 años, 15 años más o menos. Él cuando llegó a ser esclavo tenía alrededor de 17 años. Y podemos ver en esa parte cómo él
fue preparado ahora sí que desde joven, cuando él soñaba y llegó llegó a Egipto y siguió siendo fiel y ahora no él soñaba, sino que soñaba el faraón y fue el intérprete de los sueños de él. Y entonces vemos lo que significa las siete vacas y las 7 espigas, que significan los 7 años. Entonces sabemos por medio de la palabra que las siete vacas y gordas y las 7 espigas hermosas eran los 7 años de abundancia. Era un tiempo, un periodo que ellos se tenían que preparar, porque venían otros 7 que no iban a tener nada, no iba a haber de dónde sobrevivir. Y podemos entender por esta manera que nos recuerda que Dios nos prepara a nosotros a través de los años a cómo enfrentar nuestros problemas o las tribulaciones, pero debemos estar atentos a su palabra también. O sea, si vivimos sin Dios es más difícil, muy difícil. Debemos estar atentos a su palabra para prepararnos bien con el alimento espiritual. Si la palabra de Dios siempre es firme. Dice, Faraón había tenido 2 sueños similares. Eso significa que los sueños representaban estaban por cumplirse pronto. Dios había decidido llevar a cabo estos acontecimientos, así que no había tiempo que perder. Tenía que poner a alguien a cargo de su reino. Y si vemos una cita bíblica en Filipenses 4, también hay alguien que aprendió a vivir así, en diferentes situaciones. Si alguien lo quiere buscar en su Biblia, Filipenses 4, del 11 al 13. Del 11. Sí, 4 del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así estar saciado como tener hambre. Así como tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo por el Cristo que me fortalece. Amén. Y vemos a una persona que también había experimentado bastantes cosas en su vida y nos lo describe. Él aprendió a contentarse al estar bien simplemente con la compañía de Dios. O sea, sufrió de todo y nos lo dice detalladamente, que también tuvo abundancia, también tuvo necesidad. Y al final concluye con el versículo 13, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Entonces, si nosotros confiamos plenamente en Dios, Dios va a estar con nosotros en cualquier situación de nuestra vida. En cualquier situación de nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para enfrentar cualquier dificultad? Esa es la pregunta. Estar cimentado en la palabra de Dios, porque Él es quien nos sostiene, como dice el 3, todo lo puede. Amén. Voy a leer 3 puntos importantes de aquí de esta parte. Dice, Dios levanta a siervos para llevar a cabo su voluntad. A José lo habían llamado sus hermanos el soñador como un tipo de burla, pero vemos que no solo sus sueños estaban en proceso de cumplirse, sino que además él era el intérprete. Dios nos prepara para la tribulación que viene. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas significan 7 años de mucha abundancia en Egipto. Dice, aquí vemos que en realidad Dios estaba dirigiendo los pasos de José para llevarlo al principio como prisionero hasta Egipto. Después sabemos que fue el que estaba encargado de todo Egipto. La palabra de Dios siempre es firme. Faraón había tenido 2 sueños similares y eso significaba que
no había tiempo que perder. Había que estar listos y empezar a preparar o tal vez hasta construir almacenes o graneros para empezar a guardar lo que producía la tierra. Entonces, recordando la parte de José, que dice que Dios prepara a líderes, y sabemos por medio de José que después viene su familia a estar ahora sí que por él llegaron la salvación a su familia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de líder estamos siendo? Tanto en nuestro trabajo, mucho más con nuestra familia, porque yo creo que en la familia es un poquito más difícil enfrentar a llevarlos a la salvación, porque no piensan de la misma manera que nosotros pensamos. Pero es una prueba, yo creo que ahí la prueba un poquito más difícil o más grande para traerlos a la salvación, como José los trajo a su familia y a muchos. Todo Egipto tuvo la oportunidad de servir a un Dios como el que José servía. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de líderes estamos siendo donde andamos? Yo pienso que nuestro testimonio, nuestro proceder, eso también cuenta mucho, porque pues uno no puede aconsejar a alguien si uno está viviendo erróneamente, y bueno, ¿y quién es para decirme eso? ¿Amén? ¿Alguien más? Bueno, seguimos adelante con la próxima parte, es en Génesis 41, del 47 al 49. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años en abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo y de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Amén. Dice, en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. ¿Se pueden imaginar qué se refiere a montones? O sea, montones. ¿Cuál es su imaginación cuando llega a esa palabra? 7 años de montones, yo creo que no había dónde ponerlo. Había mucha abundancia. Demasiado. Entonces tuvo algo que construir, organizarse, construir más almacenes. Dice, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra. Todo el alimento. Imagínense, de reunir todo ese alimento, aparte de lo que se estaba consumiendo en el proceso. Era impresionante la cantidad que se... inimaginable tal vez lo que se producía. Sí, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Entonces, en todo lo que pertenecía a Egipto tuvo que hacer algo para estar guardando, y yo creo que, me imagino que tuvo que tener a alguien que también repartiera de acuerdo a las familias o a los pueblos lo que podían consumir para no gastar de más o para no echar a perder también. Tenía que saber Administrar todo. Amén. Amén. Y dice, recogió José trigo como arena del mar. ¿Cómo es eso? Y aparte que hasta tiene similar el color de la arena, del trigo. O sea, incontable. Y lo dice al final ahí porque no tenía número. O sea, no se podía calcular todo. Pero
¿Qué podemos aprender aquí? Dice de José, hay una pregunta, dice, ¿qué nos enseña la paciencia de José? Que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Sí, porque no nos enseña lo que José, aquí la Biblia no nos registra lo que José pudo haber dicho, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero sí nos enseña todo lo que hizo José. No nos dice que él haya, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sucediendo esto? ¿Y dónde está Dios? No se registra nada, pero sí se registra que Dios estaba en control de toda situación y Él era el que había escogido para los tiempos que venían. Pero me llama la atención que aquí nomás menciona de todo tipo de todo lo que produjo la tierra, pero menciona específicamente el trigo. ¿Por qué creen que el trigo se menciona más aquí en esta parte? Porque sin el trigo no podemos hacer muchas cosas. ¿Pasteles? La comida. Pasteles, ya. ¿Ven? El trigo se hacen muchas cosas, cereales, germen de trigo, que se supone que es muy saludable. Pero pastor no le den germen de trigo porque no se lo va a comer. El trigo es la levadura, hermano. ¿Ven? El gluten, cerveza, de ahí sale la base de la cerveza también. Cebada es otra cosa, pero sí sale la cáscara del trigo, se usa para los animales. Entonces de ahí mismo muchas cosas. Pero algo más importante que suena un poquito raro, que se usaba el trigo era para como para hacer pruebas de embarazo. En la semilla de trigo, recuerdo a los egipcios, con las hormonas cambian cuando está la mujer embarazada y orinaban en la semilla y a los semanas germinaba. Y si germinaba es que la mujer estaba embarazada y si no, no estaba. Y es algo que interesante. Una prueba muy casera y muy natural. Ya, bastante. Porque había que esperar una semana lo que dura en germinar el trigo. Entonces, algo bien importante, bien importante. Pero menciona también que creo que la cebada, si la cebada germinaba, iba a ser varón. En el trigo era el de la mujer y en la cebada era del varón. Pero aquí menciona más el trigo, no menciona la cebada. Es interesante. Y vemos que nos muestra la mano providencial de un Dios todopoderoso en forma preciosa, como abunda la cosecha, abunda la semilla y abunda todo lo que empiezan a recolectar. Y Dios está hablando en una manera maravillosa. De ahí se iba a salvar todo Egipto también. Entonces José fue bendición para todos. Si lo mejor que podemos hacer en medio de las pruebas es confiar como confió José en medio de todos esos problemas. Pero serle fiel es una manera de confiar en Dios. Seguir su plan es una manera de confiar en Dios. Y esperar, que es la parte difícil de nosotros. Y acordándonos siempre que Dios nos va a dar la solución o la salida de los problemas que enfrentemos. Vemos que José tenía alrededor de 30 años cuando fue llevado delante del faraón. Y tenía 17 cuando llegó la primera vez a esa tierra como esclavo. Pasaron de ahí unos 13 años por ahí más o menos. Y fue esclavo. Dice, todo este proceso era una preparación que él había tenido para llegar a estos tiempos. Yo conozco un pastor que se llama Pedro, él es de Guatemala. Lo conocí aquí cerca en Villarrica, que él empezó a trabajar limpiando los baños y lo que es el aseo de toda una iglesia, y a los años después él estaba a cargo de toda la iglesia. Él estuvo aquí unas veces, pero un gran ejemplo de cómo Dios tiene un plan diferente para cada quien. Él no sabía escribir mucho tampoco, porque él hablaba dialecto, pero estaba a cargo de una iglesia como de 300 personas. Ya lo dejaban a él solo ahí. Entonces una transformación porque él
cuando lo conocimos, platicamos con varias personas de las que estaban ahí, y no el pastor no nos dijo, sino nos dijo alguien más que era parte del rebaño de él, que él había empezado limpiando la iglesia y después estaba a cargo de toda la iglesia. Después él cantaba también, tocaba el piano y hacía cosas para la misma iglesia. Entonces Dios nos puede usar a cada uno de nosotros en diferente manera, pero hay que confiar en Él. Y hay que recordar que Dios no tiene prisa en las cosas que va a hacer, pero aquí cuando ya eran 2 sueños seguidos, ya estaba cumpliendo el tiempo. Entonces vemos que Dios no es paciente, nosotros somos impacientes. Para Él es importante forjar nuestro carácter. Si nos dejamos moldear por Él, Él hará grandes maravillas en medio de todos nosotros. Y de acuerdo con el sueño y con la interpretación de José, la tierra de Egipto produjo muchísimo. Si lo vemos ahí mismo en la palabra, no era incalculable lo que se produjo. Dice, todos los habitantes de Egipto, desde los más pobres hasta los más poderosos, ahora doblaban rodillas delante de José. Y se acuerdan que hasta su mismo padre le dijo, ¿cómo es posible que yo voy a doblar mis rodillas ante ti? ¿Qué piensas que eres? Y ahora se estaba cumpliendo el sueño de José también, tanto lo de Faraón como los sueños de José. Entonces, ¿cuáles son sus sueños? ¿Qué esperan sus hijos de nosotros como padres? Amén. 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 A ver, José, siendo un hombre lleno del Espíritu y lleno de toda sabiduría, primero recorrió todo el territorio de Egipto y organizarse para ver qué tenía que hacer. Dice, en José se cumple el proverbio que dice, el principio de la sabiduría es ¿qué? ¿Temor a qué? Jehová. Sí, él lo había recompensado al caer en gracia tanto en la cárcel y después con Faraón. Dice, el Faraón había dicho, dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? A quien esté el Espíritu de Dios. Pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido como tú. José tenía un plan específico en su mente, prepararse en los 7 años que vendrían de abundancia, para los 7 años que venían de escasez. No permitiría que la abundancia se desperdiciara, así que guardó el alimento excelentemente y de una buena manera en los graneros que supuestamente se construyeron en cada ciudad. Pues cada ciudad tenía que tener un administrador para repartir lo que se había de consumir. El texto dice que José recogió trigo en gran manera como la arena del mar. Esto es porque José era encargado de todo ello. Probablemente tuvieron que construir nuevos almacenes. Quizá en medio de la abundancia algunos pudieron haber dudado del plan de José, pero el joven hebreo estaba determinado a cumplir el plan que Dios le había comandado. Y también otra cosa que, digamos,
se le haya hecho extraño a otra gente, yo creo que el mismo plan de Dios en nuestra vida se le hace extraño a la gente con la que convivimos. Yo creo que mucho peor. Es difícil que crean en lo que nosotros creemos. Dice, el plan de Dios siempre es mejor y siempre se cumplirá. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tener una confianza plena en Él. Y de acuerdo a lo que está aquí en 1 Corintios, si alguien me busca, 1 Corintios 2, el versículo 14, podemos ver que sí se les hace extraño a algunas personas. Sí, 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Y quién estaba con José? Amén. Para los que tal vez, si se recuerdan, para los hermanos fue una locura lo que él estaba diciendo. Y ahora me imagino que en el proceso también decían, este debe estar también un poco mal. O sea, se les hacía locura, pero para él era el plan de Dios y no tenía otra manera de cumplirse más que seguir el plan de Dios. La determinación de José es un ejemplo para cada uno de nosotros, porque nos muestra que cuando confiamos en Dios, en medio de las injusticias, Él nos bendecirá, pero no tanto caigamos en la trampa de los tiempos difíciles. Al final, Dios nos llevará triunfantes a la meta. Y voy a volver a hacer la pregunta de la paciencia de José. ¿Qué es lo que nos enseña la paciencia de José? Ser fiel a Dios, aunque nuestra visión o nuestro pedido no se realice, esperar en Él. Bueno, Sí, es lo que humanamente muchas veces no tenemos. No sabemos esperar y queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. bueno. Es en el tiempo de Él, pero lo que no sabemos a veces entender o esperar. Bueno. Aquí vemos que José tenía alrededor de 30 años y fue llevado delante de algo que nunca se imaginó, delante de Faraón para gobernar Egipto. ¿Cuál es nuestro Egipto nosotros? ¿Qué Egipto tenemos nosotros? Me refiero a que por medio de nosotros, otros tienen la oportunidad de aceptar a Jesucristo. Yo creo que cruzamos con gente todos los días que son nuestro Egipto, que pueden ser salvados. Es la decisión de ellos si se salvan o no. Simplemente nosotros tenemos que estar ahí para decirles las buenas nuevas, para compartir las buenas nuevas. 30 años tenía él. ¿Cuántos años más nosotros vamos a esperar para hacer eso? O tenemos falta de paciencia, o tenemos, ¿cómo está nuestra fidelidad con Dios? Sabemos que hay gente que definitivamente no va a escuchar, pero usted cumple con hacer lo que usted necesita hacer y hasta ahí. Pasamos al siguiente parte. Perdón, déjenme ver los 3 puntos importantes de esta parte. Dice, Dios no tiene prisa. José tenía 30 años cuando fue llevado ante el faraón. Génesis 41-46. Tenía 17 años cuando llegó por primera vez a esa tierra. Había llegado como esclavo, después fue hecho mayordomo para luego ser puesto injustamente en la cárcel. Dice, Dios es el que da la sabiduría. José ahora estaba a cargo de Egipto. Génesis 41-42. Todos los habitantes de Egipto ahora doblaban sus rodillas ante el joven hebreo que había llegado de esa tierra como esclavo. Génesis 41-43. Qué gran historia. Si debemos seguir el plan de Dios,
Faraón se dio cuenta de que José era la persona indicada para la retadora labor que tenía delante. Génesis 41, 38 y 39. Dice, José tenía un plan específico en su mente, prepararse en los 7 años de abundancia para los 7 años de escasez. Él no permitiría que la abundancia se desperdiciara. Nuestro tiempo no es el mismo de Dios. Él nunca llega tarde. Las cosas suceden exactamente como las ha determinado en su buena voluntad. En la historia de José podemos ver de manera clara esa verdad. Tarde o temprano llega el tiempo de Dios, las cosas. Bueno, siguiente parte, Génesis 41 del 50 al 54. Génesis 41, 50 al 54. Amén. Dice, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así que cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, más en toda la tierra de Egipto había pan. Amén. Aquí vemos ya que José ya tiene 2 hijos. El faraón le permitió tener una esposa. Dice, y llamó José al nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No es que se haya olvidado de ellos, la cosa que quiere decir que perdonó lo que le habían hecho. Él, siendo una persona que seguía el plan de Dios, no podía tener esos rencores, porque si sigue esos rencores, pues ahí va, hay una separación entre los rencores o corajes que usted guarde a otra persona. Entonces, ¿dónde está la parte que va con Dios? Entonces, no puede tener los dos al mismo tiempo. Él no guardó ningún resentimiento, ningún coraje, sino que ahí dice, como dice ahí, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Simplemente no tenía mal contra ellos. Y dice, y llamó al nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Cuántos problemas pasó José en Egipto? Y ahí Dios lo estaba bendiciendo. Ya tenía familia, lo hizo gobernar todo Egipto. Sí, aunque José se pudo haber sentido abandonado al estar prisionero en Egipto, la realidad es que Dios estaba preparándolo todo ese tiempo para el momento que estaba viviendo en ese momento ahora. El propósito de Dios era convertir a ese joven en un líder de toda una nación. Por medio de él la salvación vendría a incontables las personas que estaban con él, incluyendo a su propia familia en una tierra que no era de él. Si Dios quiere que sus hijos fructifiquen, entonces es lo que les mencioné en un momento, ¿cuál es su Egipto? ¿A quién tiene que compartir usted? Dice, los años de abundancia antes que llegara el hambre nacieron a él 2 hijos. Dice, Faraón le había dado por esposa a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Dice, el que Faraón le permitiera a José casarse con una egipcia de una familia sacerdotal era muy importante. Significaba ahora que él era el segundo del Faraón, era como el vicepresidente de ese lugar. Dice, ningún egipcio tenía alguna excusa para desobedecer a José.
Todos tenían que obedecer lo que él decía. Y pues no los iba a poner a hacer algo que no pudieran. ¿Sí? Su palabra venía con toda autoridad del mismo, como si fuera el mismo faraón. Una pregunta aquí. ¿De qué manera se ve la misericordia de Dios en la vida de José? Pues ya tenía una esposa, ya tenía una familia. Él era el que dirigía todo Egipto. Dice, su primogénito fue Manasés, que en hebreo Manasés significa olvidar. José le puso ese nombre a su primogénito para recordar lo que le había dado, que le había dado una vida en Egipto y que lo había engrandecido en gran manera. Su trabajo ya no era un esclavo, sino un poderoso gobernador. Pero vemos aquí que, igual como en otras culturas, José le pone nombres que algo significaban a sus hijos. Y hay que tener también a veces cuidado porque no sabemos el significado de los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Ahora, mucha gente de ahora pone nombres que no saben ni lo que significan. No sabe. Creo que en una parte de México, no sé si en Puebla o en Chiapas, ya les han prohibido a la gente indígena poner nombres que no saben ni lo que dicen. Hay nombres que no se pueden ni siquiera leer, de tan raros que son y que significan otra cosa. Si ustedes pueden averiguar después en esa parte, creo que es en Chiapas, creo, de nombres que la gente pone a sus hijos, y van a encontrar cosas que no tienen nada que ver. Bueno, el segundo hijo de José, llamado Efraín, en hebreo el nombre significa dar fruto. El nombre era un testimonio de lo que Jehová estaba haciendo en la vida de él en ese momento. Dice que él había pasado de ser un esclavo y peor a ser un prisionero, y ahora era el segundo en toda la tierra de Egipto. Es posible que al ver la mano de Dios en todo esto, y José lo reconocía a Dios en todo momento en su vida, tanto como en sus hijos, en la esposa que tuvo, en los hijos, era Dios el que lo había hecho fructificar. Eso, por cierto, es lo que Dios quiere de sus hijos. Incluso en la aflicción podemos dar fruto. Debemos vivir para Dios de una manera que nuestra vida dé testimonio de la grandeza de Dios y de su continua misericordia. Es lo que tenemos que tener que presente nosotros ahora en estos momentos. ¿Qué frutos estamos dando en medio de nuestros problemas? ¿Cómo estamos resolviendo los problemas y en frente de la gente que nos rodea? Dios siempre cumple su palabra, eso tenemos que tener seguros. Vamos a pasar pruebas, pero cómo las resolvemos es la diferencia. Los 7 años de abundancia fueron precisamente eso, años de impresionante abundancia. Nunca hubo tanta abundancia en la tierra de Egipto como en esos 7 años. Pero Dios levantó a José en ese tiempo. Cuando llegaron los 7 años de escasez, el hambre vino, y no solo a Egipto, sino también a todos los países de alrededor, pero solamente en Egipto estaba preparado para ello, porque Dios se lo había revelado a un joven hebreo. Nunca dudó del carácter de Dios. Sabía que Dios era firme y esperaba la fidelidad de él, como Dios espera la fidelidad de nosotros. Hermanos, para terminar voy a resaltar 2 puntos importantes en esta parte. El primero es: Dios quiere que sus hijos fructifiquen. En los años de abundancia, antes de que llegara el hambre, nacieron 2 hijos de José. Aunque la esposa de José era
egipcia, los dos nombres de los hijos de José son nombres hebreos. Su primogénito fue Manasés, que en hebreo Manasés significa olvidar. Y el segundo hijo de José fue llamado Efraín. En hebreo, este nombre significa dar fruto. Segundo, Dios siempre cumple su palabra. De la manera en que Dios había decidido, así sucedió. Los 7 años de abundancia fueron precisamente eso, años de impresionante abundancia, pero Dios levantó a José para ese tiempo y forjar su carácter. Le ha dado las gracias a Dios porque Él nunca se ha olvidado de ti. Con esa pregunta termino esta lección. Que Dios los bendiga.